los voy a invitar, les voy a... Aquí a grandes colegas se están conectando desde Guadalajara, el doctor Fran Valeri, o sea, hay una conexión nacional que logra pura guía con Ruth aquí al mando de este live de hoy. Así que muchas gracias a todos los que se están conectando y a ustedes por la invitación. Muchísimo que a mí me gusta que en los live les digo, por favor, para que hablen en idioma. Tú sabes que nosotros tenemos nuestro noctámbulo, que Adriana está invitada y tú también estás invitada, Ruth, sí, con Fran y con Roque. Como la mamá preguntó. Tú haces la mamá preguntona, no importa, o sea, pero es interesante, eso la hay de 4 años. Vamos a hablar en principio, tú tienes que hacer una buena historia, recién nacido, pero ese recién nacido, por ejemplo, nace de una familia que todos en la familia han sufrido de diferentes tipos de patología oncológica. Evidentemente tú le tienes que meter la lupa a ese recién nacido. Porque muchas veces se descuida esos allá pequeños que si uno es minucioso, fastidioso, como es el doctor Stern, como es la doctora Adriana Amado como oncóloga, como es mi amigo Fran Valeri que está por allá, de Roque, etcétera. Si uno empieza a evaluar realmente, ese es el dicho, el que busca encuentra, ¿no? No es que vamos a buscar, pero en pediatría... ¿Me escuchan bien? ¿Ya me escuchan mejor? Mejor, no, está mejorando. Exacto. Bueno, fíjense, el día de hoy tenemos un live con un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando sobre el cáncer. Sé que este es un tema algo difícil a veces de hablarlo, es un tema para algunos algo un tanto tabú, algo de repente que para muchas personas no les gusta hablar de este tema, pero lamentablemente pues es una realidad. Son muchas las personas que padecen de esta enfermedad, del cáncer, y no solo se ve en las personas adultas, sino también en niños. ¿Okay? Es por eso que el día de hoy tenemos dos invitados súper especiales, dos médicos, ¿okay? Como lo es el doctor Guillermo Stern, él es pediatra, puricultor, homologado en España, conferencista, y para estar que nos va a hablar un poquito de lo que es la importancia del control del niño en sus diferentes etapas, lo que es la fase de despistaje a nivel del cáncer. Y del cáncer pues nos va a estar hablando la doctora Adriana Amado. Les voy a hacer una pequeña presentación de la doctora para que la conozcan. Voy a poner los lentes porque si no, no veo, señores. Ella es médico oncólogo especializada en tumores sólidos, actualmente en el cargo adjunto en el Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo de la ciudad de Caracas. Realizó estudios de diagnóstico molecular de enfermedades genéticas en humanos y psico-oncología. Además cuenta con diversos cursos y diplomados relacionados con la salud y del proceso educativo. ¿Okay? Como les digo, un tema bastante difícil de tocar, pero qué mejor que hacerlo en este mes de octubre, mes catalogado como mes rosa, ¿okay? En donde pues de alguna manera todos hacemos como que una campaña para lo que es la prevención del cáncer. Entonces ya tengo a los doctores por aquí. Voy entonces a invitar a la doctora. Aquí tenemos a la doctora. Bienvenida. Hola. Vamos a hacerle la invitación al doctor. En primer plano, porque primero las damas, mi doctor. Vamos a dar la palabra. Ahora se escucha bien, ¿ves? Cuando hablaste de dama, duro. Ahorita sí se oyó. Bienvenida aquí a Puragía, a este espacio, y gracias por aceptar. Bueno, no, gracias a ti por hacérmela y gracias al doctor Guillermo, porque resulta que este tema nace en conjunto a creo que una conversación en persona que empezamos a hablar de todo un poco y resulta que nos llamó mucho la atención las diferencias que ocurren en el cáncer del adulto versus el pediátrico, ¿no? Porque uno siempre asocia que esta enfermedad es la misma independientemente en donde aparezca y resulta que no. Resulta que tiene grandes diferencias muy importantes desde su formación hasta todo el desarrollo y que realmente no se toma en cuenta en los niños. Entonces yo creo que estos 3 puntos claves fueron los que hicieron que desarrolláramos este tema y que le hayamos agarrado hasta cariño, ¿verdad, doctor? Porque es algo que ya lo queremos divulgar, lo queremos tratar de... Y eso fue una conversación así en la clínica, de verdad que nos pareció muy interesante, y quiero saludar aquí a grandes colegas, se están conectando desde Guadalajara, el doctor Fran Valeri, o sea, hay una conexión, bueno, internacional que logra pura guía con Ruth aquí
al mando de este live de hoy. Así que muchas gracias a todos los que se están conectando y a ustedes por la invitación. Como estaba diciendo la doctora, es una enfermedad que se da tanto en adultos como en niños. Nos gustaría que, pues, los especialistas son ustedes, yo soy del otro lado, yo soy la madre, yo soy una persona más que tiene dudas y, Claro. no sé, como estábamos hablando en un principio, es un tema que tiene tanto de qué hablar, tanto tela que cortar, y yo no soy especialista, yo quisiera hacerle muchas preguntas y de repente, porque lo hablamos fuera de cámara, y pues hay ciertas cosas que acordamos que no pueden hablarse en este live porque tendríamos que invitar a muchos especialistas. Quiero que eso quede claro, ¿ok? Así que, en principio, nos gustaría, de repente, bueno, doctor, ya sabiendo cuál es la importancia, que lo vuelvo a repetir, ya nosotros tuvimos un live con respecto a la importancia del control del recién nacido. O sea, desde que el niño nace, se puede detectar o el cáncer en un niño. Fíjate, muy interesante en principio hablar del control de niños sanos, la embarazada sana y por supuesto el paciente que va al médico internista y deriva cuando hay alguna patología que sospecha que sea una patología maligna directamente al oncólogo. Por eso es tan importante no solamente la parte pediátrica, sino la parte adulta, la parte geriátrica, porque muchas veces se descuida esos hallazgos que son pequeños, que si uno es minucioso, fastidioso, como es el doctor Stern, como es la doctora Adriana Amado como oncóloga, como es mi amigo Fran Valeri que está por allá, de Rock, etcétera. Si uno empieza a evaluar realmente, como dice el dicho, el que busca encuentra, ¿no? No es que vamos a buscar, pero en pediatría principalmente, el cáncer es de origen como genético, tiene mucho que ver con la parte familiar, la parte genética. Entonces, si tú tienes un paciente, vamos a hablar en principio, tú tienes que hacer una buena historia clínica de un recién nacido, pero ese recién nacido, por ejemplo, nace de una familia que todos en la familia han sufrido neuroblastoma, han sufrido de diferentes tipos de patología oncológica. Evidentemente tú le tienes que meter la lupa a ese recién nacido. Entonces tienes que hacerle un buen examen físico, posterior a una buena historia clínica y por supuesto hay exámenes paraclínicos que te ayudarían mucho. Cuando pensamos en neuroblastoma, que es una de las patologías más frecuentes en los niños más pequeños, pero ocupa el 2% del cáncer en los niños. O sea, los recién nacidos es el 2% que sufren de cáncer con respecto al 98% del resto de los niños. Es importante entender eso, ¿no? Pero entonces, si tú le haces a ese paciente una evaluación clínica, un laboratorio, porque tú sospechas que puede haber algo, y sobre todo, más allá, los estudios paraclínicos ecosonográficos, la imagenología para el pediatra tiene mucha información, ¿no? Tú le haces un buen eco cerebral, puedes ver muchísimas cosas en el eco cerebral, que es el eco transfontanelar, ¿no? Que tú le haces lo que llaman las mamás, la mollerita, porque le da miedo tocarla porque se le va a romper el cráneo, etcétera, ¿no? Y eso no se rompe. Pero ese es un temor, no le toque ahí, porque usted, y una pregunta interesantísima, Ruth, que todo el mundo le dice a los pediatras, ¿por qué ustedes siempre le tocan ese espacio a los niñitos? Tiene su razón de ser. O sea, es importante porque te mide el estado de hidratación, de deshidratación y hasta un meningite, un cuadro neurológico puede estar abombado y puede estar dando la alarma, ¿no? Entonces, haces un eco cerebral, haces un eco abdominal para ver las vísceras, cómo está ese hígado, cómo está ese vaso, cómo están las otras estructuras, inclusive los cánceres de riñón. O sea, hay unos neuroblastomas, hay algunos cánceres también, porque el neuroblastoma no es nada más de células neurológicas, sino que se pueden depositar en el riñón, se pueden depositar, y tú en el eco, tú puedes ya, si es un buen ecosonografista, que es importante, que sea un radiólogo ecosonografista, no que sea una persona que hizo un curso de 3 meses y es ecosonografista, porque ese es el otro problema también que existe. Entonces a veces nos da unos diagnósticos un poquito confusos. Y el eco de cadera para descartar displasia, luxaciones de cadera. Entonces, si nosotros hacemos esa evaluación, ya tenemos por lo menos una evaluación completa de ese recién nacido para decir, hay sospecha de algo, pero para no quedarme en el recién nacido y hacerlo brevemente un poquito hacia las otras edades.
vamos a hablar de preescolar, escolar, es todo un poquito breve para que tengamos a Adriana que nos ayude mucho en bastantes cosas que vamos a hablar, ¿no? Entonces, el paciente que ya es un preescolar, el paciente que te consulta a la mamá, mire doctor, le sale una pelotica aquí. Y esa pelotica, yo he llevado ya como a 7 médicos, le mandan antibióticos, se desinflama, se vuelve a inflamar, y resulta que esa pelotica es pétrea, y como la resistencia cuando tú tocas la punta de la nariz, no se mueve, es dolorosa y está adherida a los planos, entonces cuidado, hay que estar alerta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un buen examen clínico, un buen laboratorio, pidiendo algunas herramientas que nos pueden hablar de un proceso inflamatorio maligno y hacerle el eco de partes blandas. Y muchas veces nos encontramos con linfoma, con tumoraciones, y después nos va a aclarar mucho Adriana, y lo he visto yo, o sea, lamentablemente, y después en un estadio un poquito más avanzado, porque no le prestaron la atención, porque cuando hay una inflamación de un linfoma, de una masa tumoral, lo primero que hace la piel, que es inflamarse, ponerse roja, pareciera como un absceso. Y evidentemente eso le ponen antibióticos, vuelve a formarse el absceso, pero que resulta que debajo de eso lo que hay es un montrico que está creciendo, ¿no? Eso para hablarte así en lo que hemos visto y en lo que cada rato estamos viendo, porque no se ha hecho una evaluación completa. Pero no solamente nos conformamos si la madre consultó con una cuestioncita en el cuello, sino también vamos a ver la parte genital, a ver los testículos, si ese muchacho tiene un testículo más grande que el otro, o está duro, está pétreo, o si de repente el testículo no está en el escroto, la bolsa escrotal es importante que esté siempre llena, ¿no? Con los dos testículos, como decimos, las dos bolitas. Si usted es mamá, porque a veces el pediatra no lo observa porque no le evalúa la parte genital, usted mamá ve que un testículo no tiene o que la bolsa escrotal está vacía, cuidado, porque está avanzando en edad y ese testículo no está en la temperatura adecuada, está fuera del escroto y se puede malignizar y no puede durar más de cierto tiempo, si se puede torcer, etcétera, porque se maligniza y bueno, vamos a sacarnos un testículo atrofiado ni nada, sino vamos probablemente a arriesgarnos a un cáncer de testicular que también es bastante frecuente en pediatría. ¿Ok? Y siguiendo el paso, para ser corto, porque este es un live corto que después lo ampliaremos en otro momento, vamos a seguir entonces con las enfermedades preventivas, como son los virus papiloma humano en adolescentes. Cada día estamos viendo muchachitos jóvenes de 10, 11 años con relaciones sexuales. O sea, y entonces cuando yo hablaba en el 2008, cuando nos reuníamos con OPS para introducción de las dos vacunas de cáncer de cuello uterino, que era la vacuna Gardasil, de una marca que era Merck Sharp & Dohme, y la vacuna de GlaxoSmithKline, que era la Cervarix, donde habían dos serotipos, eran 16 y 18, más relacionados con el cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer orofaringe por las relaciones orales. Entonces nosotros nos encontrábamos muchachitos de 11 y 12 años con cáncer de pene, cáncer de cuello uterino, muchachitas un poquito más grandes, sí. Y todo el mundo se alarmaba, pero usted está promocionando que los niñitos tengan relaciones sexuales tempranas. No, yo no estoy promocionando, yo estoy evitando que antes la primera relación, ese muchachillo ya esté protegida y esa muchachita esté protegida. Entonces, cuando hablamos, tenemos interesante, antes que ya, porque no voy a hablar mucho para que quede otra parte. Y tenemos la otra vacuna interesante contra el cáncer, la vacuna contra el cáncer de hígado. De hecho, la hepatitis B es la primera causa de cáncer hepático, que se ha prevenido hace años, desde que se empezó a colocar en el recién nacido la vacuna de hepatitis B. Y mucha gente la ha olvidado, y ha olvidado que si tú puedes prevenir dos cánceres, entonces el cáncer de hígado con la vacuna de hepatitis B y el cáncer de cuello uterino y todas las formas de estas verrugas 16 y 18 son las más frecuentes que producen entonces cáncer en los adolescentes. Adriana, disculpa que me haya extendido un poquito, pero era brevemente para entrar en materia. Porque fíjate, o sea, fíjate la visión del pediatra, por eso es que es importante primero abordar como esa importancia, ¿no? Porque no va a ser el mismo enfoque que yo voy a tener con el adulto, ¿ves? Se complementan, ambos se complementan. Mira lo importante que es el cáncer en estas dos etapas. La primera etapa, en la etapa de los niños, esa célula normal que está en nuestro organismo, porque esa es otra cosa, ese es un tabú que muchas veces las personas piensan que el cáncer es algo externo, que se formó un tumor de cualquier otra cosa, menos del organismo propio.
Entonces, cuando entendemos que el cáncer es una célula que está mutada y que esa mutación produjo un crecimiento celular acelerado, entonces ahí cambia nuestra concepción sobre qué es el cáncer. En el niño, esa célula tiene un crecimiento muy rápido y la proliferación celular es mucho más rápida. Por eso es que el doctor dice que estas mutaciones muchas veces son genéticas, ¿ok? Porque y ni siquiera tanto genético, sino congénito, porque son las que se ocasionan directamente en el proceso de la gestación. Puede ser que no tengan antecedentes familiares, se puede dar que no necesariamente la madre o el padre tengan antecedentes familiares y el niño venga con osteosarcoma, ¿ok? Pasa muchísimo. Entonces es por eso, porque estas mutaciones muchas veces se producen durante la concepción, por eso es que se dice que es genético y congénito, ¿ok? Luego, posterior a eso, tenemos el adulto, que sí tiene mucho, esa célula ya no depende solo de esa mutación en sí, que se pueden ocasionar esporádicamente, sino que depende mucho del estilo de vida que vaya teniendo ese adulto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa célula con el tiempo se está transformando, ya sea por estos virus, ya sea por el virus del Epstein-Barr, que está relacionado con los cánceres de cabeza y cuello. De Burkitt también. También, y también va a estar dado mucho a los estilos de vida en los hábitos alimenticios para la formación de cáncer de colon, cáncer gástrico e incluso cáncer de mama. Entonces ya esa célula en el adulto tiene un crecimiento mucho más lento y es por eso que se va a clasificar en 3 etapas, ¿no? En la primera etapa un crecimiento muy acelerado, un crecimiento moderado y un crecimiento lento. Por eso que se habla de G1, G2, G3, no sé si lo han escuchado. G3 es el que está relacionado a la mayor rapidez de proliferación. ¿Qué sentido tiene entender esto? Que esos G3 son los que se van a comportar muy parecido a esos cáncer pediátricos y son los que mejor funcionan con las quimioterapias. Mientras que si tiene un crecimiento muy lento, probablemente la quimioterapia no sea tan efectiva y es por eso que a veces tenemos tumores muy resistentes o enfermedades que tienden a recaer. ¿Por qué? Porque cuando la quimio entra en el organismo del adulto, está buscando la célula, no la encuentra porque no está en su fase de proliferación, que nosotros le llamamos fase 0, y la quimio allí no va a hacer efecto y por supuesto el tumor va a seguir avanzando muy lentamente. Entonces esa es una de las principales diferencias entre un cáncer y otro. Y es por eso que el cáncer de niño es casi un 90%, por no decir hasta 100%, muchas veces curable en estadios iniciales y dependiendo también del tipo de cáncer, versus el adulto que va a depender mucho de estos factores de proliferación, del tamaño del tumor, del estadio de la enfermedad, si tiene metástasis, no tiene metástasis, si tiene ciertas mutaciones específicas, ¿ves? Y ahí es donde se va diferenciando. Entonces, por eso que yo creo que primero es clave entender eso. Es muy importante también, o sea, pacientes febriles que duran una semana con fiebre. Ahorita tenemos COVID, pero antes que el COVID teníamos cualquier cantidad de enfermedades febriles. Entonces, esa fiebre que no sé, esa fiebre que tú estás viendo y no evoluciona de forma adecuada, entonces hace una hematología y entonces sale para explicarlo bien, unos glóbulos blancos altísimos, unos parámetros inflamatorios altísimos. ¿Qué hacen algunos colegas? No todos, gracias a Dios. Antibiótico, pero estamos probablemente en presencia de una leucemia, un cáncer en la sangre. O sea, estamos en presencia de una serie de cosas que si no atacamos a tiempo, evidentemente lo que estamos haciendo es alargando y proliferando la enfermedad. Y por eso, cuando Adriana y yo nos reunimos aquella vez, fue la experiencia que hemos visto casos, o sea, ella por su lado, yo por el mío, de cáncer, yo en niño, cuando antes, bueno, cáncer en niños, pero sí se están presentando. Porque tú buscas entonces, bueno, si esto no mejora con los tratamientos habituales y está durando más el tiempo, ve a buscar, no lo primero es lo maligno, lo más sencillo siempre son cuadros respiratorios virales, cuadros diarreicos, cuadros urinarios, pero muchas veces detrás de una fiebre se esconde un cáncer. O sea, no quiere decir que ahorita toda mamá va a comprar un termómetro y va a tener entre el COVID, porque a mí la mamá me llaman por el COVID, por la fiebre, me llaman por la saturación que la tomaron 2 segundos y le salió 70. Doctor, está morado porque tiene 70. Señora, tómelo con calma y cuando ven son 97. Entonces, es importante que cualquier cuadro febril, cualquier cuadro de eso, no es que toda la población pediátrica va a sufrir eso, pero como dice Adriana, si tenemos alguna cuestión, algunos factores durante el embarazo o algunos factores de tipo hereditario o antecedentes familiares, bueno, vamos a tomarlo en cuenta para entonces evaluar a ese paciente
como con más minuciosamente, ¿no? Importante. Y que no solamente... Ah. Lo que yo, o sea, yo como del otro lado, como madre, también es importante lo que ustedes acaban de decir, que a veces uno no lo sabe, que ustedes son los especialistas. Puede ser un cáncer hereditario, lo puedes tener, pero como dice la doctora y lo dice el doctor, o sea, depende hasta de la alimentación que se prolifere más rápido. Pero ustedes saben los alimentos más procesados que existen, los cereales y las fórmulas infantiles, son los más procesados. O sea, en vez de la leche humana, que eso es humano para humano, entonces ya empezamos desde pequeñitos a meterle un poco de cuestiones que son alimentos que son teratogénicos, que son oncogénicos. Entonces empezamos con ese procesamiento que dice Adriana, lo que somos lo que comemos. Y nos estamos haciendo daño desde chiquitico, desde la chuchería y todo eso. Es importante saber que no todos los cánceres son frecuentes en los niños y no todos los cánceres son frecuentes en los adultos. Por ejemplo, los más frecuentes en los niños están relacionados a los hematológicos, ¿okay? Leucemias y linfomas. Y también estos otros que tienen esta histología de sarcomas, que pueden ser osteosarcoma o sarcoma de partes blandas. Y luego están los del sistema nervioso central, que son los tumores primarios, glioblastoma, por ejemplo. Entonces, esos son los principales, uno de los principales que se ocasionan en los niños. ¿Qué es lo que pasa? Que estos tumores de por sí son muy agresivos, porque ya hablamos que tienen esa proliferación. En el adulto también tienen un crecimiento muy acelerado y son mucho más agresivos aún, que inclusive hasta desencadenan ya enfermedades metastásicas que ni siquiera responden bien a los tratamientos, de lo agresivo que son. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el niño y el adulto en este sentido? ¿Por qué tenemos estas mismas, a lo mejor, patologías y en el adulto pueden ser más agresivas y viceversa? Es que todo depende en el estadio que tú diagnostiques a este paciente. Si este paciente lo diagnostica en un estadio inicial, tiene un 80% de en 5 años tener una sobrevida global, es decir, que tenga más de 5 años vivo, ¿ok? Pero entre diagnostiquen más tardíamente, por supuesto, ese número en años se va disminuyendo. Entonces no es lo mismo tratar un niño con un estadio de una enfermedad, un estadio 4, a un estadio 1, que en donde la resolución generalmente es quirúrgica, reciben tratamientos complementarios y ese niño puede resolver su vida normalmente. Otra de las patologías también que se pueden dar son los cánceres testiculares, pero el testículo tiene una característica principal que tiene dos histologías, uno que es seminoma puro y otro que es mixto. El seminoma puro es el que mejor responde, de verdad que hemos tenido incluso respuestas completas en niños que después de adultos rehacen su vida, tienen sus hijos, ¿ok? Pero tenemos la otra contraparte de que cuando vienen con esas histologías mixtas, que no son necesariamente ese seminoma puro, y resulta que ese tejido embrionario viene con un cariocarcinoma, sarcomatoides, entonces obviamente las respuestas muchas veces no son completas y pueden tener una tendencia a la recaída o incluso a la metástasis. Hay cosas que estamos, como el doctor estaba hablando, ¿verdad?, de que muchas veces son mutaciones muy específicas que ocasionan que ese niño pueda desarrollar cáncer, ya sea en una etapa muy temprana de su vida o cuando es adulto. Entonces es muy importante, por lo menos en colon, saber la historia familiar. Otra de las mutaciones es el breast cancer, que es el BRCA1 y BRCA2, el que conocemos todos. Este está asociado a cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres, y el BRCA2 asociado al de cáncer de próstata. Entonces, si hay una mutación específica que nosotros conozcamos, o un familiar de primera línea, mamá, tía, abuela, que recurrentemente, ¿verdad?, hayan pasado por un proceso oncológico, ya tenemos que saber que esas determinaciones hay que realizarlas. En el adulto siempre va a ser mucho más beneficioso realizar los despistajes. ¿Cuáles? El despistaje de cáncer de mama con la mamografía y el eco mamario, que ya es lo que está determinado que realmente sirve, ¿ok? Porque la mamografía determina lesiones de menos de 1 centímetro, hasta 0.5 ya se evidencian en la mamografía, y el eco es complementario para determinar cuál es la consistencia de ese tumor. Otro despistaje para el cáncer de próstata, que es el antígeno prostático, realizar tacto rectal, y eso es algo que no se hace con regularidad. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces uno trata el síntoma o el signo, y no es, o sea, eso no es lo reglamentario, ¿eh?
¿Qué signos pueden aparecer? Cualquier tipo de signo, por ejemplo, estreñimiento. Un paciente que nunca ha tenido estreñimiento y de repente cursa con estreñimiento, hay que pensar que pueden ser pólipos, adenomas o incluso una tumoración. Dolores, por lo menos los cánceres de ovario en las mujeres, a veces pasan desapercibidos porque no, me vino la menstruación, tengo una dismenorrea y ahí se quedan y nunca se hacen un eco pélvico, ¿ve? Y eso ya puede ser un signo de alarma. Otra cosa que sucede mucho en las mujeres posmenopáusicas que empiezan a sangrar. Me vino la menstruación nuevamente y esto es sumamente delicado. Una vez que se va la menstruación completamente, no vuelve a aparecer. ¿Okay? Si hay un sangrado, hay que estudiar. Es importante a todas esas mamás que si el muchacho y como mamá y Ruth, tú que tienes un poco de mamás seguidoras y eso, o sea, como mamá, si la mamá no queda conforme con un diagnóstico, ella está en su perfecto derecho y nosotros como médicos le tenemos que decir, usted puede oír las opiniones que sea de un médico facultado, ¿no? Porque usted puede oír otra opinión si no quedó convencido. Ruth, tú no conoces el dicho que dice, el cáncer no duele. Exactamente. Generalmente está asociado a eso, ¿me entiendes? O sea, normalmente cuando es una lesión que mide menos de 1 centímetro, no va a tener ningún signo, ningún síntoma. Por eso hay que hacer mucho hincapié en los estudios de despistaje, porque entre menos estadio, más tasa de recuperación en tiempos prolongados y evitas la recurrencia. Porque ¿qué pasa? Ese tumorcito cuando está chiquitico, el grado de formación de vasos es mínimo, ¿ok? Entre más grande está ese tumor, más vasos sanguíneos tiene, es decir, exacto, más proliferación celular y más embolización de tumores. Y es por eso que se ocasiona la metástasis a otros órganos. ¿Ves? Entonces ya cuando es un tumor, no, bueno, es un tumor chiquito de 2 centímetros. Oye, pero muchas veces pasa, por lo menos en cáncer de mama, que ya tienes un tumor de 2 centímetros, que ya ha hecho adenopatías, ya hay invasión de los ganglios, y por supuesto no va a ser igual el mismo control de esa paciente a una paciente que no tenga ganglios, ¿me entiendes? Entonces por eso es que... del despertar, o sea, te duele o no te duele, porque sí. nosotros las mujeres no tienen para la prevención del cáncer de mama, tócate y hacerse la cuestión anualmente, pero... Y Adriana te va a decir algo más, o sea, no solamente tocarte, porque a veces no te tocas la pelotica, pero a veces, quisiera que lo dijera Adriana, porque la gente piensa, yo no noto nada, Si tú te tocas, ya es un tumor de 2 centímetros y a veces hasta más grande. Entonces, esa campaña nació con la idea de que los pacientes se exploraran porque las mujeres no saben, no reconocen sus órganos, ¿ves? O sea, hay falta de concientización y hasta de aceptación del propio cuerpo en sí. No, yo no me toco eso, no, eso por los tabú, las creencias que uno tiene. Entonces, esas campañas nacieron con ese propósito, ¿no? De que la mujer se aceptara, de que se empezara a reconocer su cuerpo, ¿ok? Y cuando tú empiezas a reconocerte lo normal, obviamente cuando estás ante de lo anormal, ya lo detectas con mucha más facilidad, ¿no? Pero y si tiene antecedentes más todavía, si tiene antecedentes familiares. Una pregunta, Dioco. Por lo menos en el caso del cáncer de mama, ¿ok? Lo podemos detectar a tiempo. Okay, porque hay una cuestión, hay una cultura que se está ya haciendo de que, pues, lo que se dice, el despistaje, hacer nuestras pruebas anualmente, todo eso, ¿verdad? Por lo menos a nivel de los ovarios también, nosotros debemos de ir al ginecólogo por lo menos una vez al año, hacer todos nuestros estudios. Claro. Pero por lo menos, lo que le pregunté anteriormente, por ejemplo, cuando hay un cáncer de colon, eso es mentira que uno se hace regularmente estudios del colon. Uno se hace un estudio del colon porque ya tiene problemas. Habla de colon irritable, un colon irritable, y no le presta atención. Exacto. Sí, por eso, pero yo también pensaba eso, pero resulta que cada quien en su especialidad, a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Los médicos se están sensibilizando muchísimo más. Yo estuve viendo una campaña que hicieron unos colegas cirujanos de tórax en hacer tomografía de despistaje, porque hubo un índice tan grande, elevado de cáncer de pulmón, que entonces ellos empezaron a hacer despistaje porque se dieron cuenta que la tomografía era muy sensible para descartar estas lesiones. Entonces yo de verdad aplaudí esa iniciativa. Me gustaría tu opinión, Adriana, porque los melanomas cada día se están viendo más
en esa gente que no respeta el sol, no respeta los protectores solares. Aparecen al año, ¿no? Empiezan a aparecer al año, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que estar pendientes cómo viene esa formación, si es irregular, si tiene cambios en la coloración, si va creciendo, si sangran, entonces ya proceder a llevarlo, por supuesto, al dermatólogo para que haga su biopsia o estudie esos cambios que se están ocasionando y ver que venga realmente, que sea algo controlable, ¿ok? El melanoma tiende, lo que pasa es que el comportamiento del melanoma es sumamente agresivo porque él se comporta o forma parte del sistema inmunológico, por ejemplo, o sea, él lo que hace es que imita, es un gran imitador del sistema inmunológico. Entonces todas las mutaciones que se van a ocasionar son muy parecidas a nuestro propio organismo y las evade. Bueno, digamos, como dijimos en un principio, esto es un tema súper extenso, como para invitar a otros especialistas. Inclusive yo fuera de cámara les mencionaba a la doctora, ¿no? Que el cáncer, cuando es un bebé en gestación, me dice, no te puedes meter con eso, tendríamos que invitar. O sea, me encantaría. Y tenemos todo el mes de octubre para hacerlo. Me gustaría, para resumir, pues, lo más importante, según lo que yo entendí por este lado, pues, el despistaje, por eso hacemos nuestros exámenes, por lo menos las mujeres, regularmente con nuestro ginecólogo, a nivel de lo que son los niños, pues, podemos, los invito para que vean también un live que tuve con el doctor Esther, en donde hablamos sobre la importancia del control del recién nacido. Como madres, me gustaría, lo estuvimos hablando también fuera de este live, que el doctor nos pusiera, o no sé si lo puede mencionar aquí rapidito, o dejarlo para otra oportunidad, cuáles serían los como que el control de los exámenes más importantes que una mamá debería de saber, que el pediatra debe mandar a hacerle a su bebé para despistar cualquier. Bueno, primero, mira, yo pensaría lo siguiente, Ruth, para no generar alarma, ¿no? O sea, porque no le vamos a hacer a todos los niñitos un poco de examen, ¿no? Si hay una clínica, como lo dije al principio, hay unos antecedentes, como lo dije al principio, y tienes alguna lesión que tú puedas ver, o tienes un cuadro clínico que ya lleva varios días, etcétera, bueno, mira, los estudios hematológicos, donde hay ciertos parámetros que uno como pediatra de inflamación aguda y crónica podemos evaluar, y también los estudios imagenológicos, como lo dijo Adriana, las resonancias, los ecosonogramas, todos esos son estudios que a veces no, pero eso le va a hacer daño al niño. Pero si el niño tiene una patología oncológica, evidentemente más daño le va a hacer la patología oncológica que una resonancia, una tomografía o cualquier estudio de tipo imagenológico. Detectarlo a tiempo. Entonces yo pienso que no alarmar el que a todos los niñitos, pero sí es importante, y lo mencioné en el recién nacido, lo vuelvo a mencionar, que todo recién nacido es conveniente, más allá del examen clínico, de la historia clínica, hacerle un eco cerebral, un eco de cadera y un eco abdominal para ver si hay alguna malformación, si hay alguna lesión que te ocupe espacio, etcétera, porque eso es el deber ser y eso está descrito en toda la literatura. Ok, bueno, yo creo que ya el doctor dio su conclusión y su recomendación. Ahora la doctora, para que entonces terminar, para que nos dé su recomendación, para que tengan este live como consejo a todos nuestros seguidores. El cáncer, sí, bueno, mi mensaje es que no le tengamos miedo al cáncer. El cáncer es una patología como cualquier otra y hoy es considerada una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque la podemos tratar con mucha seguridad a través de la quimioterapia, la inmunoterapia. Hay terapias target que van directo a esas mutaciones que se van ocasionando dependiendo del tumor. Así que cada día vamos avanzando más a esas terapias personalizadas y por supuesto a realizar esa sobrevida global o a mantener esa sobrevida del paciente por muchos años. Así que no debemos tener miedo a esta enfermedad. Segundo, creo que tenemos que tomar conciencia en el cuidado de nuestros hijos, ver cualquier signo de alarma, cualquier cosita, no que, porque pasa mucho, por lo menos aquí en Latinoamérica, que mira, se cayó, páralo, esto, qué sé yo, mira, y recriminamos por nuestras creencias y nuestras formas de que como nos criaron, y resulta que el niño está en una formación de un osteosarcoma y por eso se cae continuamente. Entonces, tenemos que transformar, ¿ok? Tenemos que evolucionar ese tipo de educación que ya quedó en el pasado. Tenemos que estar más presentes, visualizar a nuestros hijos, porque
somos nosotros quienes nos vamos a dar cuenta en un primer momento. Y el cáncer, como les digo, está en las mujeres embarazadas también. Es muy infrecuente, es hasta ni siquiera llega al 5%, pero cuando se da puede ser muy agresivo y muchas veces las madres tienden a proteger al feto y evoluciona la enfermedad, y muchas veces esta enfermedad puede ser tratable quirúrgicamente, puede ser tratable con ciertos parámetros con quimioterapia, incluso podemos hacer un seguimiento muy exhaustivo hasta que ese feto pueda salir en buena función. Entonces, como les digo, esto es mucha tela para cortar, pero que cada día esto se va haciendo un embudo mucho más específico, mucho mejor tratable, con menos efectos secundarios. Así que yo apuesto 100% por la oncología. Va a llegar un momento en que esa vacuna a lo mejor contra el cáncer se pueda dar, porque la inmunoncología está agarrando mucho auge y la genética molecular también. Incluso ya podemos determinar genes y saber cuál es la mutación y en qué gen se está ocasionando y cuántas copias está generando. Nosotros extraemos y curamos el cáncer. Entonces, se vienen muchas cosas nuevas. Yo creo que a lo mejor no lo vamos a ver nosotros, pero nuestros hijos sí lo puedan disfrutar, y eso es lo importante, que ya tenemos muchos avances teóricos que poco a poco estaremos esperando esos resultados. Fabulosa esa noticia. Les doy las gracias a ambos, de verdad, muchas gracias al doctor Esther. Bueno, el doctor Esther ya lo siento de la familia, no nos conocemos personalmente, pero ya lo siento de la familia. Doctora Adriana Amado, me encantó tenerla aquí, de verdad, muchas gracias. Y hasta otra próxima oportunidad, porque esto queda abierto, hay muchas preguntas y muchas interrogantes. Sí. Amén, Bueno, pero ¿verdad? logramos el objetivo, ¿verdad? Yo creo que sí nos entendiste. Muchas gracias a todos. Sí, cómo no. Gracias a todos los que se conectaron. Chao, gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias de verdad a todos los que se conectaron. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Dejen sus sugerencias para los live. Purasguías.com, como su nombre lo indica, es un portal en donde podemos abarcar muchas cosas. Podemos tener todos los invitados que ustedes quieran en distintas áreas, de distintos temas. Y bueno, en esta oportunidad pues hemos estado haciendo live con médicos que forman parte de nuestra guía de salud de purasguías.com. Debajo de este live les voy a dejar la dirección de cada uno de los médicos que estuvieron con nosotros en este live, y de nuestro portal, su portal www.purasguías.com. De verdad, muchas gracias.